Ah, ya no se ve, profa. Voy a bloquear mi micrófono y me crees que me debo quedar en la presentación de PowerPoint. Entonces voy a bloquear mi micrófono y ya me voy para allá y ya los voy escuchando. Sí. ¿Sí se veía? Sí, ya. Bueno, ya no. Buenos días, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar el surrealismo. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. En el contexto histórico del surrealismo, nace en una época de bastantes transformaciones, ya que se encuentra dentro del periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde se desarrollan tres movimientos totalitarios: el fascismo, el nazismo y el comunismo. Teniendo como antecedente la Primera Guerra Mundial, que dejó un contexto de incertidumbre y cuestionamiento del racionalismo. El surrealismo surgió en Francia en 1924, con la publicación del Manifiesto Surrealista, y con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas se dispersaron. Y esto es la siguiente diapositiva. Bueno, su objetivo principal es representar la realidad de un modo distinto, donde las reglas desaparecen y todo puede pasar. Ajá. Bueno, yo les voy a hablar de las características y bueno, la primera es que el surrealismo nació en varios países como movimiento literario, pero también acabó invadiendo otras artes como la escultura, el cine y sobre todo la pintura. También está la búsqueda del inconsciente, ya que los artistas de este movimiento persiguen descubrir todo aquello que está oculto a la razón humana, ya que consideraban que la verdad estaba detrás del mundo de la razón. Otro punto también importante es la interpretación de los sueños. El mundo de los sueños era de las máximas pruebas que ellos tenían eh, para demostrar la existencia del mundo inconsciente. Y la literatura surrealista también busca impresionar al lector con temas fuertes y fuera de la lógica real. También tienen influencia del psicoanálisis de Freud, eh, que era un filósofo que estudiaba todo el material inconsciente para poder mejorar la naturaleza o conocer mejor la naturaleza humana. También se hace uso de imágenes y metáforas, ya que obliga al lector a hacer interpretaciones que lo llevarán a explorar su subconsciente. Otra característica es el arte bizarro, ya que buscaban todo lo bizarro como medio para poder expresar la verdad oculta, y el arte deja de ser un medio de crítica social para convertirse en una manera de poder adentrarse a las profundidades de la mente y descubrir qué hay en su interior.
¿Le puede pasar a la otra, Miss, por favor? Sí la paso, nada más como que tarda tantito en aceptar. Los principales autores, André Breton nació en Francia en febrero de 1896 y nació en septiembre de 1960. Falleció en septiembre en 1966. Durante la Primera Guerra Mundial se unió a los artistas del movimiento dadaísta, pero después, con el tiempo, fue el fundador del surrealismo a partir de la publicación de su manifiesto surrealista. Breton entendía el inconsciente como un manantial de imaginación y de nuevas ideas. La siguiente. Luis Aragón nació en París en 1897 y murió en 1982. En 1917 se inscribió en la Facultad de Medicina, donde se reunió con Breton y editaron el primer número de la revista Literatura, que esta pertenecía a la corriente de la literatura dadaísta, pero más adelante Aragón centró su atención en el surrealismo, dentro del cual se caracterizó por su defensa a la escritura automática. Explica que esta era una forma de llevar al papel sus pensamientos de forma natural y fluida. Aragón estaba comprometido con las ideas comunistas y esto se refleja en la serie Le Monde Réel, y esta era una serie de libros de política surrealista que usa el realismo social con el fin de atacar a las normas literarias y culturales burguesas. Siguiente. Philippe Saupault nació en 1897 y falleció en París en 1990. Participó en el movimiento dadaísta y posteriormente, junto a Breton y a Aragón, fue uno de los fundadores del movimiento surrealista. Junto a Breton participó en la creación de la revista dadaísta Literatura, pero más adelante escribió Los campos magnéticos, que se considera como un primer experimento de la escritura automática. La siguiente. Federico García Lorca es un poeta español y que experimentó el surrealismo tras una estancia en Estados Unidos, y a la vuelta publicó Poeta en Nueva York en 1929. Esta obra es la más representativa del surrealismo literario español.
Antonín Ardatao fue un dramaturgo, actor y poeta y uno de los mayores teóricos del surrealismo. Reemplazó el teatro clásico, por lo que elaboró sorprendentes obras como El teatro de la crueldad y El trato y su doble, donde sus escritos tomaban vida a través de la interacción con su público. Octavio Paz, él en un principio rechazaba por completo el surrealismo, pero a partir de su obra Libertad bajo la palabra en 1949, se ve reflejada la influencia de este movimiento en sus escritos. Buenos días, ¿sí me escuchan? ¿Alguien? Sí. Ok. Muy amables. ¿Cómo se ve reflejado el surrealismo en la literatura? El surrealismo, al igual que toda corriente literaria, tiene reglas para ayudar a identificar qué corriente corresponde a cada obra. No obstante, el surrealismo seguramente es el movimiento literario más difícil de categorizar y resumir. El propio Breton, que es el principal exponente de esta corriente, decía que fue cambiando su modo de concebirlo una vez que el movimiento se fue desarrollando y terminó por asumir que el surrealismo era por encima de todo un movimiento revolucionario. Luego era de extrañar que no fuera también cambiante. La humanidad ha consumido drogas durante toda su vida, pero fue en esta etapa donde los artistas dijeron, bueno, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, lo cual nos dio grandes pinturas como las de Dalí. El surrealismo lo que intentaba hacer era que en la literatura superar las contradicciones que representaban entre las ideas conscientes e inconscientes, creando historias extrañas y reales. Los surrealistas eran controversiales y chocantes. Ponían fuera los límites de la comunidad hasta el punto de originar situaciones conflictivas. Su principal base eran los sueños. En base a ello creaban todas sus historias, pinturas y demás. Es por eso que tenemos tantas figuras difíciles de comprender en la literatura. Un poema surrealista probablemente no vas a entender lo que quería expresar el artista porque solo él va a entender lo que había en su sueño, al igual que en toda obra literaria. Y pues creo que eso es todo. Gracias. Con eso concluyen, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Bravo. ¿Algún comentario o pregunta de sus compañeros? ¿Han leído una obra que se llama, bueno, seguramente sí, Metamorfosis, de Franz Kafka? Sí. 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 Muy bien. Muy bien. Ahí viene una parte, yo ya no la tengo tan fresca, seguramente ustedes sí, pero hay una parte donde hay un análisis sobre esa obra. Franz Kafka también entra en esta corriente del surrealismo, que efectivamente es su principal característica va a ser el mundo de los sueños, tratar de explicar una realidad entre lo consciente o lo inconsciente para tratar de llegar a la verdad. Eso es lo que ellos planteaban. Y de todos modos tiene crítica, sí tiene crítica, como el resto de las vanguardias, sobre la situación y la condición actual de los seres humanos, actual en ese momento. Y bueno, hacía yo referencia a la obra de Franz Kafka, porque si ustedes recuerdan, el muchacho, no recuerdo su nombre ahorita,
pero el muchacho que es el personaje principal se entiende que tiene una vida pues normal, común y corriente como todos nosotros, pero él le ayuda y sostiene económicamente a su mamá y a su hermana. Es un muchacho muy trabajador, cumplido, ordenado, o sea, un buen hijo, ¿no? Uno de hijo modelo que además de ser buena persona, provee de lo necesario a su madre y a su hermana. Pero un día aparece siendo ese animalito, ¿no? Que nunca determina si es escarabajo o no, como que describe las características que presenta, pero y tiende a decir que es un escarabajo, aunque nunca lo dice claramente. Pero bueno, esta es como la parte surrealista, la parte que empieza a entrar. ¿Sí se acuerdan cómo aparece un día así en su cama siendo un escarabajo, supongamos? Sí. Bueno, entonces despierta siendo ese animalito o eso en lo que se haya transformado. Y bueno, en primera instancia, su hermana lo ve, bueno, primero se esconde, porque él mismo pues no haya cómo explicarse a sí mismo lo que le pasó. Pero después lo ve la hermana, ya no recuerdo si la mamá también, pero cuando menos la hermana lo ve y no sabe qué hacer. Creo que posteriormente, un tiempo no le dicen a la mamá, pero después ya la mamá también se entera. Y el chiste es que lo tienen allí en su cuarto, no saben qué ha pasado, lo tienen, allí le llevan de comer, allí le dan agua, pues para mantenerlo vivo, pero pues ellas mismas están muy alarmadas porque no saben qué sucedió. El chiste es que después de un tiempo, todas esas muestras de cariño y de afecto empiezan a transformarse. Porque, pues, ¿qué esperaría uno de la familia en caso de un accidente? Pues lo que esperas es cariño y retribución de afecto de tu familia, apoyo moral de tus seres queridos. Y en este caso, al principio, él lo tuvo, pero después de un tiempo, la familia, en este caso su hermana y su mamá, yo sí recuerdo así literal, no sé si ustedes, donde la hermana empieza como a sentirle cierto asco, pues porque no saben qué cosa es, ¿no? No saben en qué se convirtió, no tienen explicación lógica de lo que ha pasado, y entonces dice que la hermana lo ve y empieza a sentir como repulsión por él, le lleva de comer y le produce asco. Y entonces hay varios análisis sobre esta obra, de ahí su importancia, porque dicen, bueno, o sea, ¿por qué cuando era un hombre normal, en términos generales, que además llevaba el sustento económico a su familia, era lo mejor del mundo, ¿no? ¿Y por qué ahora que él los necesitaba, se dejaban vencer por esas cosas? Pues probablemente sí daba asco, pero pues era su hermano, ¿no? Y entonces, las críticas que se hacen a esta obra, no porque la obra sea mala, sino me refiero en el análisis que se hace de la obra, es precisamente pues que la sociedad en determinado momento no es tan buena como te lo dice, ¿no? No es mi opinión, les estoy repitiendo algún análisis que me ha tocado leer sobre la obra y que sirve para ejemplificar un poco lo del surrealismo. Entonces, estos autores lo que hacen es que a través de los sueños generan crítica. Porque evidentemente esto en la realidad pues no puede suceder, o sea, eso no es creíble que un día estemos bien y que al otro ya amanezcamos como escarabajos, o sea, más bien es
una forma en la que ellos interpretan cómo está funcionando la sociedad o qué cosas malas tiene la sociedad y que se necesitan corregir. Y entonces esa es una prueba, cuando menos con esa obra, los autores Franz Kafka intenta demostrar que la sociedad no es tan buena como cuando menos, como nos han hecho creer, o no siempre es buena en todas las circunstancias, ¿no? Como debiera ser. Y entonces entra precisamente esta parte del surrealismo entre lo inconsciente y lo consciente, tratar de encontrar la verdad. ¿Qué más? Bueno, pues otro de los autores más representativos, ¿han escuchado ustedes hablar de Luis Buñuel? No. Profe, yo tengo una duda. Sí. Adelante. De la obra de Metamorfosis de Kafka, tengo la duda de si también pertenece a la vanguardia del expresionismo, porque estuve investigando y también está ubicado en esa vanguardia, pero no sé si es del surrealismo o del expresionismo. De los dos. Si han visto ustedes, por ejemplo, el caligrama, aunque surge con el cubismo esencialmente, lo vimos también en el futurismo y lo vimos también en el ultraísmo, ¿no? Se van mezclando. No hay nada absoluto de cada vanguardia. Se origina en ella, pero no es absoluto. O sea, no es que se desarrolle solo en esa y ya. Se van mezclando. Las vanguardias van retomando de otras algunas características, por eso es que luego se pueden presentar en 2 o hasta en 3 vanguardias. También es del expresionismo. Franz Kafka. ¿Qué otro autor? Salvador Dalí, que ya lo dijo su compañero, y Luis Buñuel. Luis Buñuel sobre todo se ve reflejado en el cine, aunque él es de España, desarrolla cine aquí en México. Si pudieran ver una película que se llama Los Olvidados, que refleja el México de aquellas épocas, y pues se llama Los Olvidados porque es un sector social pues sin apoyo, abandonado, dejado a su suerte, y vienen las contradicciones que se presentan en el ser humano en estas condiciones. Entonces, si pudieran verla, también ayudaría un poco. Luis Buñuel, se encuentra ubicado precisamente en el surrealismo. Entonces, no sé si hubiera alguna otra pregunta. No. ¿No? Bueno, pues si no hubiera más, me parece que aquí podemos dejarle. Hoy fueron tres exposiciones. Bueno, retomamos los datos. Es André Breton, el principal autor, con su manifiesto surrealista, que es su obra. Principal característica de esta corriente, el mundo de los sueños, descubrir la realidad a través de lo inconsciente, de lo consciente y lo inconsciente, y surge en París. ¿Sí? Y a ver, este es el equipo. Mayre. Sí. Sí estuvieron los 4, ¿verdad? Marlene. Sí. Bueno. Aranza y Emanuel, sí. Muy bien, chicos, pues si no hay más, nos vamos a ver el martes a las 8, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues si hubiera algo más en la semana, les mando mensaje con Perla, ¿les parece? Sí, profe.
El martes, para que se preparen, 3 equipos que siguen serían... seguiría el expresionismo, existencialismo y creacionismo.